Una noche oscura y silenciosa en un planeta lejano, bajo un cielo salpicado de estrellas desconocidas, un humano llamado Ethan caminaba con pasos cautelosos a través de una plaza iluminada por la luz fría de varios drones flotantes. En el centro de la plaza, una estructura metálica se alzaba como un escenario, y sobre ella, una figura alienígena estaba encadenada, inclinando la cabeza con resignación. La multitud que rodeaba la escena murmuraba en un idioma incomprensible, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y desprecio. Ethan era uno de los pocos humanos en esta ciudad alienígena, un diplomático de bajo nivel enviado para construir puentes con una raza que apenas confiaba en su especie. Pero en ese momento, no pensaba en su misión oficial ni en las posibles repercusiones diplomáticas. Todo lo que le importaba era la chica que estaba a punto de ser ejecutada frente a sus ojos, Liara, una joven de piel perlada y ojos como mares cristalinos, que había llegado a significar más para él de lo que estaba dispuesto a admitir. Los cargos contra Liara eran graves según las leyes de su gente. Un acto de traición, habían dicho. Un delito imperdonable. Ethan sabía que la cultura de esta especie era estricta, sus normas inquebrantables, y que cualquier intento de intervención podía costarle no solo su vida, sino también la frágil relación entre humanos y alienígenas. Pero lo que no sabía era si podía vivir consigo mismo si no hacía nada. Mientras observaba, la multitud empezó a callar, dejando solo el zumbido de los drones. Una figura imponente con un atuendo ceremonial subió al escenario, anunciando algo en el idioma local. Aunque Ethan no entendía todas las palabras, una cosa quedó clara, estaban preparados para terminar con la vida de Liara. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras sus pensamientos se aceleraban. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó la primera vez que conoció a Liara, en una reunión intercultural llena de formalidades. Ella había sido diferente, curiosa, con un brillo en sus ojos que desafiaba la frialdad de su gente. Con el tiempo, sus interacciones se volvieron más frecuentes y menos formales. Liara había mostrado una fascinación genuina por los humanos, por su historia, su música, incluso sus defectos. Ethan había encontrado en ella una compañera que lo entendía de una forma que pocos podían. Pero ahora, esa conexión parecía un sueño distante. La realidad era brutal. La figura ceremonial levantó un objeto brillante, y Liara alzó la mirada, mostrando una mezcla de orgullo y tristeza. Era como si estuviera aceptando su destino. Ethan sintió un nudo en la garganta. No podía quedarse allí, siendo un espectador más. Sin pensarlo mucho, dio un paso adelante, atravesando la barrera de seguridad que separaba a los observadores del escenario. Los murmullos crecieron mientras los alienígenas lo miraban, algunos con sorpresa y otros con desaprobación. Ethan levantó las manos, intentando transmitir su intención pacífica. Usó el traductor en su muñeca para amplificar su voz. «Deténganse. Esta ejecución es un error. Por favor, escúchenme». El traductor replicó sus palabras en el idioma local, y aunque su pronunciación era torpe, el mensaje fue claro. La figura ceremonial lo miró con una mezcla de confusión y desdén. La multitud estalló en un caos de voces discordantes. Ethan no sabía si lo que acababa de hacer había empeorado las cosas o si había logrado ganar algo de tiempo. Los guardias empezaron a acercarse, sus movimientos precisos y amenazantes. Ethan sabía que no podía enfrentarse a ellos físicamente, pero tampoco podía retroceder. Miró a Liara, quien lo observaba con ojos llenos de sorpresa y, ¿era eso un destello de esperanza? No había tiempo para pensar. Si quería salvarla, tendría que arriesgarlo todo, incluso su propia vida. Y entonces, en un instante que pareció detener el tiempo, Liara habló, con una voz débil pero firme, diciendo algo en su idioma que hizo que la figura ceremonial se congelara. Ethan no entendió las palabras, pero el efecto fue inmediato. Las miradas de todos se dirigieron a Liara. La multitud quedó en silencio nuevamente, pero esta vez, el aire estaba cargado de una tensión diferente. Ethan sabía que lo que fuera que sucediera a continuación cambiaría todo, no solo para él y Liara, sino también para las relaciones entre humanos y esta especie alienígena. Estaba en juego mucho más de lo que había imaginado cuando dio ese primer paso al escenario. Y en ese momento, lo único que podía hacer era esperar, su corazón latiendo con fuerza, mientras el destino de ambos pendía de un hilo. El silencio que siguió a las palabras de Liara fue casi más ensordecedor que el caos que lo había precedido. Ethan se mantuvo inmóvil, con los ojos fijos en ella, tratando de leer algo, cualquier cosa, en su expresión. Había una fuerza oculta en su mirada, como si, incluso encadenada, estuviera en control de una manera que él no podía comprender del todo. Las palabras que había dicho resonaron en los oídos de la figura ceremonial, que bajó el objeto brillante con un movimiento lento, deliberado. Fue como si el peso del momento hubiera caído sobre todos al mismo tiempo. Los guardias, que se habían acercado a Ethan con intenciones claras, se detuvieron, intercambiando miradas desconcertadas.
La multitud murmuraba de nuevo, aunque ahora su tono era más bajo, más contenido. Algo en lo que Liara había dicho parecía haber llegado a un lugar profundo dentro de su propia cultura, algo que ni siquiera Ethan, con todo su entrenamiento diplomático, podía entender. Mientras tanto, Ethan intentaba recuperar el aliento y pensar con claridad. Las decisiones que había tomado hasta ese momento habían sido impulsadas más por el corazón que por la lógica, pero sabía que no podía seguir actuando de esa manera si quería encontrar una solución. Necesitaba tiempo, algo que parecía estar agotándose con cada segundo que pasaba. De alguna manera, había interrumpido el curso natural de la justicia en este planeta, y aunque eso significaba que Liara seguía viva, no tenía ninguna garantía de cuánto tiempo más podría durar esa situación. Liara levantó la mirada hacia Ethan, y en su rostro apareció algo que lo desconcertó, una sonrisa leve, apenas perceptible, pero cargada de significado. Fue suficiente para que Ethan sintiera una mezcla de alivio y temor. ¿Qué sabía ella que él no sabía? Los alienígenas eran una especie complicada, eso lo había aprendido desde su llegada. Altos, elegantes, con movimientos que parecían cuidadosamente coreografiados, su sociedad estaba estructurada en una jerarquía estricta que no dejaba mucho espacio para la flexibilidad. Liara era diferente, siempre lo había sido. Había roto reglas para acercarse a Ethan, para aprender sobre los humanos, para compartir partes de su mundo que probablemente deberían haber permanecido ocultas. Esa misma curiosidad y valentía eran probablemente las razones por las que estaba allí, encadenada frente a su propia gente. Ethan recordó los días previos, tratando de encontrar alguna pista que explicara cómo habían llegado a este punto. Todo había comenzado de manera inocente. Liara había mostrado interés en las historias humanas, especialmente en aquellas que hablaban de resistencia, de luchar contra lo imposible. Era irónico que ahora se encontrara en una situación que podría haber sido sacada de una de esas historias. Los pensamientos de Ethan se interrumpieron cuando la figura ceremonial levantó una mano, exigiendo silencio de la multitud. El traductor de Ethan tardó unos segundos en procesar las palabras que vinieron después, pero el mensaje era claro: Liara tendría la oportunidad de hablar. Eso no era común en estos juicios, según lo que Ethan sabía. Por lo general, los acusados simplemente aceptaban su destino, cumpliendo con las expectativas de su sociedad de mantener el orden y la tradición. Pero algo había cambiado, y Ethan estaba seguro de que Liara lo había planeado todo desde el principio. Liara comenzó a hablar, su voz fuerte y clara a pesar de las circunstancias. Ethan entendió solo fragmentos de lo que decía, pero las palabras que captó eran suficientes para pintarle un cuadro más grande: verdad, sacrificio, unidad. Estaba apelando a algo más grande que las reglas, algo más profundo que las leyes de su gente. Era como si estuviera recordándoles una parte olvidada de sí mismos, una parte que preferían ignorar. Mientras ella hablaba, Ethan notó que algunos de los rostros en la multitud cambiaban. Algunos mostraban sorpresa, otros incomodidad, y unos pocos, esperanza. Era como si las palabras de Liara hubieran encendido una chispa que muchos habían tratado de mantener apagada. Pero también había otros que miraban con desaprobación, claramente ofendidos por lo que percibían como una amenaza a su modo de vida. Ethan sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. Si bien la situación parecía estar girando ligeramente a favor de Liara, también estaba claro que estaba caminando por una línea peligrosa. No todos estaban dispuestos a escuchar, y él sabía que bastaría un solo gesto de la figura ceremonial para que todo terminara en un desastre. Finalmente, Liara terminó de hablar, y un silencio profundo volvió a caer sobre la plaza. La figura ceremonial la observó durante un largo momento antes de inclinarse hacia uno de los guardias y murmurar algo. Ethan no pudo escuchar las palabras, pero su traductor captó lo suficiente como para entender que se estaba decidiendo algo. Los guardias retrocedieron unos pasos, pero permanecieron alertas, como si la situación pudiera cambiar en cualquier instante. Fue entonces cuando la figura ceremonial se volvió hacia Ethan, fijando en él una mirada que lo hizo sentir como si estuviera siendo examinado bajo una lupa. Ethan se preparó para lo peor, pero en lugar de una orden para arrestarlo, lo que recibió fue una pregunta. Era difícil de traducir, pero el mensaje era claro: ¿por qué arriesgaría tanto por alguien que no era de su propia especie? Ethan dudó por un momento. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera estaba seguro de entender completamente? Finalmente, decidió ser honesto. Porque lo correcto no siempre sigue las reglas, dijo, dejando que el traductor hiciera su trabajo. Y porque a veces, lo único que importa es proteger aquello que nos conecta, no aquello que nos divide. La figura ceremonial lo miró en silencio, como si estuviera sopesando sus palabras. La tensión en la plaza era palpable, y Ethan podía sentir el peso de cada mirada sobre él. Pero, aunque estaba rodeado de una multitud, en ese momento se sintió completamente solo, como si todo dependiera de lo que sucediera en los próximos segundos.
De repente, una voz desde la multitud rompió el silencio. Era otra figura alienígena, de aspecto más anciano, que decía algo con un tono autoritario. Aunque Ethan no entendía las palabras exactas, el efecto fue inmediato. Más voces se unieron, algunas en apoyo, otras en desacuerdo, y el caos volvió a surgir. Mientras la multitud debatía, Liara lo miró de nuevo, y esta vez, sus ojos parecían decirle algo que no necesitaba traducción: esto no ha terminado. Ethan sintió una mezcla de miedo y determinación. Había logrado ganar un poco de tiempo, pero sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El caos en la plaza crecía, las voces subiendo de tono mientras la multitud se dividía. Algunos gritaban en apoyo a Liara, usando palabras que Ethan no comprendía del todo, pero cuyo significado podía sentir: cambio, justicia, verdad. Otros, en cambio, insistían en el orden, la tradición, las reglas inquebrantables que habían definido su cultura por generaciones. La plaza, iluminada por los drones flotantes, se había convertido en un campo de batalla de ideales, y Ethan estaba atrapado en el centro de todo. Los guardias, aún con sus armas listas, miraban inquietos a la figura ceremonial, esperando instrucciones. Esta se mantenía firme, observando a la multitud como si estuviera evaluando no solo la situación, sino el destino mismo de su gente. Ethan sentía que el aire era cada vez más denso, como si el peso de todas las decisiones acumuladas en ese momento estuviera a punto de romperse. Liara, aún encadenada, se mantenía erguida, su mirada fija en la figura ceremonial. No había miedo en sus ojos, solo una determinación feroz que parecía desafiar las mismas leyes que habían gobernado su vida hasta ese día. Ethan podía ver que ella no había terminado de luchar, incluso si las probabilidades estaban en su contra. Era como si tuviera un plan, uno que él no comprendía del todo pero que estaba dispuesto a seguir, sin importar a dónde los llevara. De repente, un sonido fuerte y metálico interrumpió las discusiones. Era la voz amplificada de la figura ceremonial, exigiendo silencio. La multitud obedeció lentamente, aunque las tensiones aún eran evidentes en cada rostro. La figura ceremonial se giró hacia Liara, hablando en un tono bajo pero lleno de autoridad. Ethan observó mientras su traductor intentaba seguir el ritmo, captando palabras fragmentadas que apenas lograban formar sentido: explicación, riesgo, consecuencias. Liara respondió, y aunque Ethan no podía entender sus palabras directamente, su tono era claro. Estaba apelando a algo más grande que ellos mismos, algo que resonaba en las raíces de su gente. Era como si estuviera desenterrando una verdad que había sido enterrada por generaciones, enfrentándose al peso de la historia misma. La multitud volvió a murmurar, pero esta vez con un tono diferente. Había algo en lo que Liara decía que estaba haciendo dudar incluso a los más firmes opositores. Mientras la figura ceremonial la escuchaba, Ethan notó un movimiento en el borde de la plaza. Un grupo de figuras alienígenas, más armadas y uniformadas que los guardias habituales, se acercaban lentamente. No parecían parte del tribunal, su presencia era algo diferente, algo más oscuro. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estos no estaban allí para escuchar ni para negociar. Estaban allí para asegurarse de que la situación no se descontrolara, sin importar el costo. El tiempo parecía acelerarse y ralentizarse al mismo tiempo. Ethan sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Miró alrededor, buscando alguna señal, alguna forma de intervenir sin empeorar la situación. Sus ojos se posaron en los drones que iluminaban la plaza, moviéndose lentamente por encima de la multitud. Si lograba acceder al sistema de control, tal vez podría usarlos para transmitir un mensaje, algo que alcanzara a más personas que solo las que estaban allí. Activó discretamente su dispositivo de muñeca, tratando de conectar con el sistema de los drones. Sabía que era arriesgado, cualquier interferencia tecnológica podría ser interpretada como un acto hostil, pero no tenía otra opción. Mientras trabajaba en el acceso, un guardia cercano lo observó con sospecha, avanzando un paso hacia él. Ethan alzó las manos, fingiendo ajustarse el traductor, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Liara, como si hubiera notado su movimiento, cambió ligeramente de posición, llamando la atención de la multitud hacia ella de nuevo. Sus palabras se hicieron más apasionadas, su voz cortando el aire como una hoja afilada. Ethan aprovechó el momento y logró acceder al sistema. Su pulso se aceleró mientras navegaba por los controles, buscando la manera de usar los drones para amplificar lo que Liara estaba diciendo, para que llegara más allá de la plaza, tal vez incluso a otros distritos o ciudades. Antes de que pudiera finalizar el enlace, uno de los drones emitió un destello de luz, alertando a los guardias. Ethan sintió que su garganta se cerraba mientras el guardia más cercano levantaba su arma y se acercaba rápidamente. El traductor de Ethan captó algo que sonaba a una orden para detenerlo.
El tiempo parecía detenerse mientras el guardia daba el último paso, su arma apuntando directamente al pecho de Ethan. Fue entonces cuando Liara alzó la voz con una fuerza que nadie esperaba. Sus palabras resonaron en toda la plaza, deteniendo al guardia en seco. Aunque Ethan no entendió exactamente lo que dijo, el efecto fue inmediato. La figura ceremonial levantó una mano, deteniendo cualquier acción en contra de Ethan. El guardia vaciló, luego retrocedió con una expresión de duda. Ethan, aún con las manos temblorosas, finalizó el enlace y activó el sistema. Las palabras de Liara comenzaron a transmitirse a través de los drones, amplificadas para que se escucharan mucho más allá de la plaza. La multitud reaccionó con una mezcla de asombro y miedo. Algunos comenzaron a grabar con dispositivos que parecían similares a cámaras, mientras otros se movían nerviosamente, conscientes de que lo que estaba ocurriendo iba a cambiarlo todo. Los soldados que se acercaban parecieron acelerar su paso, claramente incómodos con la creciente atención que estaba atrayendo la situación. Ethan sabía que no quedaba mucho tiempo. Miró a Liara, quien le devolvió la mirada con una mezcla de gratitud y urgencia. No necesitaban palabras para entenderse. Ambos sabían que el siguiente movimiento sería crucial. La figura ceremonial, viendo cómo la situación se desbordaba, dio un paso adelante. Su voz sonó más fuerte que nunca, intentando recuperar el control. Pero esta vez, la multitud no quedó completamente en silencio. Había un murmullo constante, una resistencia que no estaba allí antes. Era como si las palabras de Liara hubieran encendido algo que no podía ser apagado fácilmente. Ethan sintió que la tensión llegaba a un punto de ruptura. Los soldados estaban a solo unos metros, los guardias parecían divididos, y la multitud estaba al borde de una explosión. Todo lo que había hecho hasta ese momento lo había llevado hasta aquí, pero no tenía idea de cuál sería el desenlace. Solo sabía que no podía retroceder ahora. El aire en la plaza se tornó irrespirable cuando los soldados alcanzaron el perímetro. Sus movimientos eran calculados, sincronizados, como si supieran exactamente qué hacer para sofocar cualquier chispa de rebelión. Ethan sintió cómo la tensión se apretaba alrededor de su pecho como un lazo. Liara permanecía inmóvil, sus cadenas brillando bajo las luces de los drones, pero su mirada no vacilaba. Algo en ella seguía proyectando una calma peligrosa, como si, incluso en ese momento, tuviera una carta escondida. Uno de los soldados avanzó, claramente al mando. Su armadura, más ornamentada que la de los demás, reflejaba autoridad. Había algo en su postura que no encajaba del todo, una rigidez que sugería que no estaba completamente cómodo con la situación. Se dirigió directamente a la figura ceremonial, y aunque sus palabras no fueron audibles, el traductor de Ethan captó algunas frases clave: orden superior, intervención inmediata y neutralización. Ethan sintió cómo la sangre le hervía. Había temido que llegara a esto. Aunque el sistema de justicia de esta especie era estrictamente ritualista, también tenía un lado más oscuro, uno que respondía a las amenazas con una frialdad implacable. Si las palabras del soldado significaban lo que Ethan sospechaba, la vida de Liara y la suya misma estaban pendiendo de un hilo más delgado de lo que había imaginado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, un estruendo cortó el aire. Una explosión en la distancia iluminó el horizonte con un resplandor naranja que hizo que todos en la plaza se giraran hacia el origen del sonido. El impacto reverberó en el suelo, haciendo que algunas personas tropezaran. Ethan sintió el latido de su corazón acelerarse aún más. Este no era un acto de la naturaleza, era un ataque. Los soldados reaccionaron de inmediato, reorganizándose en formación defensiva. El líder levantó un dispositivo y comenzó a dar órdenes rápidas. Mientras tanto, los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de confusión y miedo. Era imposible ignorar que el orden que habían conocido hasta ese momento estaba desmoronándose. Ethan, aprovechando la distracción, se acercó a Liara. Aunque aún no podía hablar su idioma, un gesto fue suficiente para transmitir lo que ambos sabían: el tiempo se agotaba. Con un rápido vistazo a los guardias, Ethan activó una función en su dispositivo de muñeca que había sido diseñada para emergencias. Emitió un pequeño pulso electromagnético que, aunque no lo suficientemente fuerte como para causar daños significativos, afectó temporalmente las cerraduras de las cadenas que sujetaban a Liara. Un clic apenas audible le indicó que las restricciones habían cedido. Antes de que Ethan pudiera ayudarla a ponerse de pie, Liara lo sorprendió. Se levantó con una rapidez y agilidad que no esperaba, girándose hacia la figura ceremonial con una mirada que parecía desafiar al mundo entero. Ethan notó que algo había cambiado en su postura, como si finalmente estuviera liberada no solo de las cadenas físicas, sino de un peso mucho mayor. La figura ceremonial retrocedió un paso, visiblemente afectada por la fuerza inesperada que Liara proyectaba. Las palabras que salieron de su boca no eran de defensa ni de ataque, sino de desesperación.
Ethan captó fragmentos a través del traductor, peligro interno, traición, y algo que sonaba inquietantemente como verdades ocultas. En ese instante, Liara alzó la voz, y esta vez no solo se dirigió a la figura ceremonial, sino a toda la multitud. Sus palabras eran rápidas, apasionadas, llenas de una intensidad que parecía atravesar incluso las barreras del idioma. Ethan no necesitaba el traductor para entender que estaba revelando algo importante, algo que su gente había tratado de ignorar durante demasiado tiempo. El efecto fue inmediato. La multitud, que antes estaba dividida, comenzó a girar en una sola dirección, hacia los soldados. Los gritos de apoyo a Liara crecieron en volumen, mientras las miradas de desconfianza hacia las figuras armadas se hacían más intensas. Ethan no podía creer lo que veía, la chispa que Liara había encendido ahora era un incendio imparable. Pero no todos estaban del mismo lado. Uno de los soldados levantó su arma y apuntó directamente a Liara. Antes de que pudiera disparar, un miembro de la multitud, un anciano de aspecto frágil, se interpuso entre ellos, levantando las manos en un gesto de desafío. El soldado vaciló por un segundo, pero otro más detrás de él comenzó a moverse, claramente dispuesto a tomar medidas drásticas. Ethan sabía que la situación estaba al borde de un colapso. Si un disparo se realizaba, sería el comienzo de algo que ninguno de ellos podría controlar. Miró a Liara, buscando alguna señal, algún plan. Pero lo que vio en su rostro fue algo completamente inesperado: calma. Era como si ella supiera que esto era necesario, que la verdad que había revelado ya no podía ser contenida. De repente, otro sonido interrumpió la escena, esta vez más cercano. Un vehículo aéreo, claramente alienígena, pero con un diseño diferente al de los soldados, apareció en el cielo. Su llegada fue tan repentina que incluso los soldados parecieron sorprendidos. El vehículo descendió lentamente, emitiendo una luz brillante que cubrió la plaza. La multitud retrocedió, y los soldados parecieron debatirse entre atacar o esperar. Ethan sintió un nudo en el estómago. Este nuevo jugador en el tablero podía inclinar la balanza en cualquier dirección, y no tenía forma de saber cuál sería su intención. Pero Liara, para su asombro, parecía reconocer el vehículo. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. Ethan se giró hacia ella, buscando respuestas. Pero antes de que pudiera decir algo, Liara simplemente le susurró una palabra, una que el traductor no logró captar, pero que resonó con una claridad inexplicable en su mente: confía. El vehículo aterrizó con un leve zumbido, y su puerta se abrió lentamente, revelando una figura imponente. No llevaba la armadura de los soldados ni las vestimentas ceremoniales de los líderes. Su atuendo era simple pero elegante, una mezcla de materiales desconocidos que parecían moverse con vida propia bajo las luces de los drones. La figura caminó con paso firme hacia el centro de la plaza, y la multitud contuvo el aliento, como si la aparición de este extraño fuera algo completamente inesperado. Liara dio un paso adelante, sus cadenas rotas tintineando contra el suelo. Por primera vez, el silencio absoluto reinaba en la plaza. Ethan miraba, confundido pero atento, tratando de entender quién era esta persona y qué papel jugaba en todo esto. La figura se detuvo frente a Liara, inclinando ligeramente la cabeza en lo que parecía un gesto de respeto. Luego, su voz resonó, profunda y clara, hablando en el idioma de su gente, pero con una cadencia que el traductor apenas podía seguir. Ethan captó palabras que parecían significar legítimo, verdad y algo sobre un linaje perdido. Miró a Liara, quien permanecía erguida, su expresión firme pero con una chispa de emoción en los ojos. La figura extendió una mano hacia ella, como si le ofreciera algo más que apoyo, una promesa, una reivindicación. Liara alzó la barbilla y respondió, su voz igual de fuerte, igual de firme. Ethan no entendía todo, pero sabía que algo monumental estaba ocurriendo. Entonces, la figura se giró hacia la multitud y comenzó a hablar. Su discurso parecía diseñado para abrir heridas viejas y exponer verdades enterradas. Ethan no necesitó el traductor para captar la reacción de la gente. Había sorpresa, incredulidad, pero también algo más profundo: aceptación. Liara había estado diciendo la verdad todo este tiempo, y ahora alguien con autoridad suficiente para desafiar las leyes establecidas lo estaba confirmando. Pero los soldados no parecían compartir el sentimiento. Uno de ellos dio un paso adelante, levantando su arma hacia la figura recién llegada. Antes de que pudiera actuar, otro soldado lo detuvo, colocando una mano firme en su hombro. Una breve discusión se desató entre ellos, pero pronto quedó claro que incluso dentro de las Fuerzas Armadas había divisiones. Algunos soldados bajaron sus armas, mientras otros parecían tensos, atrapados entre su deber y sus dudas. Fue en ese momento cuando Ethan notó algo extraño en el cielo. Un destello fugaz, apenas visible, como si algo estuviera moviéndose entre las sombras.
Su instinto le gritó que no era parte del espectáculo actual. Activó rápidamente su dispositivo de muñeca para escanear, y lo que encontró lo llenó de pánico, una nave oculta, equipada con armas, posicionándose estratégicamente sobre la plaza. No era parte de los soldados ni del misterioso vehículo que había aterrizado. Esto era algo completamente diferente, algo que nadie parecía notar. Ethan corrió hacia Liara, señalando hacia el cielo mientras intentaba explicarle lo que había visto. Al principio, ella pareció desconcertada, pero cuando su mirada se fijó en el punto que Ethan indicaba, su rostro cambió. Se giró hacia la figura recién llegada, hablándole rápidamente en su idioma. La figura escuchó, asintió, y luego dirigió una mirada severa hacia los soldados, como si ya supiera lo que estaba por venir. El primer disparo no dio en el blanco, pero fue suficiente para desatar el caos. La nave oculta abrió fuego, y la plaza estalló en gritos mientras la multitud buscaba refugio. Los soldados reaccionaron de inmediato, algunos defendiendo a los civiles y otros claramente desconcertados por el ataque. Ethan se lanzó al suelo, arrastrándose hacia Liara, quien estaba siendo protegida por la figura recién llegada. Los drones de la plaza, que hasta ahora solo habían iluminado el lugar, comenzaron a moverse en formación, proyectando un escudo de energía que interceptó algunos de los disparos. Ethan no sabía si era parte del diseño original o si alguien había hackeado el sistema, pero estaba agradecido por cualquier protección que pudiera ofrecer. Mientras la batalla continuaba, Liara se levantó una vez más, esta vez con una presencia casi sobrehumana. Se dirigió al centro de la plaza, gritando algo que resonó incluso sobre el ruido de las armas. Los soldados que aún dudaban comenzaron a movilizarse, esta vez con un propósito claro. Parecía que Liara había logrado unirlos, al menos temporalmente, contra este enemigo desconocido. Ethan, aprovechando la confusión, usó su dispositivo para intentar localizar el origen de la nave. Si podía identificar su punto débil, tal vez podrían detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Mientras trabajaba, notó que Liara había subido al vehículo recién llegado. La figura que la había protegido le entregaba algo, un dispositivo pequeño y brillante que parecía contener un poder inmenso. Liara asintió, luego giró su mirada hacia Ethan, sus ojos llenos de determinación. Antes de que pudiera preguntar qué estaba planeando, el vehículo despegó rápidamente, llevándose a Liara con él. Ethan sintió una mezcla de temor y esperanza. Sabía que ella tenía un plan, pero también que no sería fácil. Mientras miraba al cielo, vio cómo el vehículo se dirigía directamente hacia la nave atacante, esquivando disparos con una precisión increíble. La batalla en la plaza continuaba, pero la atención de todos se centró en el cielo. El vehículo de Liara realizó una maniobra imposible, colocándose justo debajo de la nave. Un destello cegador iluminó el aire, y por un momento, todo quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, la nave atacante había desaparecido, y el vehículo de Liara descendía lentamente, su estructura dañada pero intacta. Cuando aterrizó, Liara salió, tambaleándose pero viva. La multitud estalló en vítores, y los soldados restantes bajaron sus armas, rindiéndose ante lo inevitable. Liara había ganado, pero no solo para ella, sino para toda su gente. Sin embargo, cuando Ethan corrió hacia ella, notó algo extraño. El dispositivo que había usado seguía brillando en su mano, y su expresión no era de alivio, sino de preocupación. Ethan supo en ese momento que la lucha estaba lejos de terminar. Había ganado una batalla, pero el verdadero enemigo, el que había enviado la nave, aún estaba ahí, esperando en las sombras. Liara lo miró, y con una voz tranquila pero firme, dijo algo que el traductor captó con claridad: esto fue solo el comienzo. La plaza estaba en silencio, un eco de lo que había sido el caos minutos antes. El resplandor del dispositivo en la mano de Liara disminuía lentamente, pero aún parecía vibrar con un poder indescriptible. La multitud comenzó a acercarse con cuidado, susurros llenos de asombro y respeto. Los soldados, que hasta ese momento habían representado una amenaza, ahora permanecían inmóviles, algunos dejando caer sus armas al suelo en un gesto de rendición. Ethan se acercó a Liara, tratando de descifrar su expresión. Había alivio en sus ojos, pero también una sombra de algo más profundo, una preocupación que no desaparecía. Aunque había ganado esta batalla, algo en su postura decía que su mente estaba muy lejos, pensando en los próximos pasos. ¿Qué fue eso?, preguntó Ethan finalmente, señalando hacia el cielo donde la nave había desaparecido. Aunque sabía que el traductor le ayudaría a comprender, sus palabras salieron en su idioma natal, llenas de emociones que no podía contener. Liara giró lentamente hacia él, sus labios formando una línea tensa antes de responder. Una advertencia, dijo, el traductor transformando la palabra con una frialdad que lo hizo estremecer. Ethan sabía que había mucho que no entendía, pero también sabía que Liara no mentiría sobre algo tan grave.
Quienquiera que estuviera detrás de este ataque, no se detendría aquí. La figura que había salido del vehículo se acercó, inclinando la cabeza una vez más hacia Liara. Parecía completamente tranquilo, incluso después de lo que había ocurrido. Habló en su idioma, y el traductor apenas pudo seguir el ritmo. La lucha que se avecina no es solo por esta plaza, ni por este planeta. Es por la verdad, por aquello que se nos ha negado durante generaciones. Tú eres la clave, Liara, pero también lo es la alianza que acabas de forjar. Ethan sintió un peso en sus palabras. La alianza. Todo lo que había ocurrido, desde su llegada a este planeta hasta los momentos finales del enfrentamiento, había sido para llegar a este punto, unir a un pueblo dividido y preparar el terreno para algo mucho más grande. Liara respiró hondo y asintió. Sus ojos recorrieron la plaza, observando a las personas que antes la habían condenado pero que ahora la miraban con respeto y admiración. Era evidente que algo había cambiado en ellos, como si finalmente hubieran abierto los ojos a una verdad que no podían ignorar más. Los soldados, antes símbolos de opresión, se acercaron lentamente. Uno de ellos, el que había intentado detener el ataque al principio, dio un paso al frente y habló. Nos equivocamos contigo, dijo con voz grave pero sincera. Nos enseñaron a seguir órdenes, a no cuestionar. Pero hoy vimos algo diferente. Vimos la verdad en tus palabras y la fuerza en tus acciones. Si hay algo por lo que luchar, queremos hacerlo contigo. Ethan notó cómo estas palabras parecían aliviar una parte del peso que Liara cargaba. Ella no respondió de inmediato, pero finalmente asintió, un gesto pequeño pero poderoso que parecía sellar una nueva alianza. No había necesidad de más palabras, todos sabían que este momento era el inicio de algo más grande. La plaza comenzó a vaciarse lentamente mientras los civiles regresaban a sus hogares, algunos aún intercambiando palabras sobre lo que habían presenciado. Los drones, antes suspendidos en el aire, se desactivaron uno por uno, devolviendo al lugar una calma que se sentía casi surrealista. Ethan y Liara permanecieron en el centro, junto a la figura que había llegado en el vehículo. Había mucho por planear, muchas preguntas por responder, pero en ese momento, lo único que importaba era que habían sobrevivido. Mientras caminaban hacia un lugar más seguro, Ethan no pudo evitar reflexionar sobre lo que había aprendido. Había llegado a este planeta como un extranjero, convencido de que entendía cómo funcionaba el universo, pero lo que había presenciado le enseñó lo contrario. Había visto la capacidad de un pueblo para cambiar, para desafiar lo que se les había impuesto y para unirse en momentos de desesperación. También había visto la fuerza de Liara, no solo física, sino espiritual, una fuerza que inspiraba a todos a su alrededor. Cuando finalmente llegaron a un refugio temporal, Liara se giró hacia Ethan. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa suave cruzó su rostro. Gracias, dijo en su idioma, y el traductor transformó la palabra con una calidez que parecía contradecir su tono mecánico. Ethan simplemente asintió, incapaz de responder. Sabía que las gracias no eran solo por ayudarla a escapar, sino por algo más profundo, por creer en ella cuando nadie más lo hizo. Esa noche, mientras el cielo alienígena se extendía sobre ellos, Ethan no podía evitar sentir que este no era el final de su viaje. Había algo más esperándolos, algo que no podía ignorar. Y aunque no sabía exactamente qué sería, estaba listo para enfrentarlo, al igual que Liara. Cuando las luces de las estrellas parpadearon en el horizonte, Liara se sentó junto a Ethan, su mirada fija en el horizonte. Esto es solo el comienzo, dijo con una convicción que le puso la piel de gallina. Y Ethan, por primera vez, entendió que, aunque el camino sería difícil, no estaba solo. Juntos, enfrentarían lo que viniera, porque sabían que el destino no era algo que se les entregara, sino algo que ellos mismos crearían.